Curso 12. Sean puros, que sus acciones, pensamientos y palabras sean una sola cosa. En la rueda del samsara, la mente es el punto focal central. Ser capaz de penetrar en este punto focal para obtener la visión del Atma ubicada más allá es de suma importancia el Vairagya. Vairagya significa desapego o renunciación. Como es la mente la que cubre al Atma, se la ha descrito también como avarana, o el velo de la ignorancia que cubre el Atma. A su vez, la mente está atada por los órganos sensoriales, y los órganos sensoriales son atraídos por los objetos sensoriales y son atados por estos. Por lo tanto, el primer paso consistirá en controlar a los órganos sensoriales, y para ello resulta esencial el desapego. Una vez que hayan logrado establecer el desapego de los objetos sensoriales, ya no les será posible a los órganos sensoriales de atar a la mente. Una mente que está libre del control de los sentidos se purificará y no ejercerá ya su influencia cobertora sobre el Atma. Con ello el Atma logra obtener la visión de sí. Es por ello que el Gita ha enseñado que la renunciación y el desapego son esenciales para lograr la visión del Atma. Sobre la base del Yoga Sutra de Patanjali, se ha mostrado que el desapego se refiere a una mente que no es gobernada por los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la lengua, etc., y los objetos que les atraen. Una mente libre de la esclavitud de los sentidos y los objetos sensoriales puede ser descrita como en un estado de vairagya o desapego. El Sankara Bhashya ha enseñado que uno tiene que tomar conciencia que los objetos de este mundo, como asimismo los de todos los demás mundos, son pasajeros y cambiantes. En base a las pruebas que entregan los Suruptis, se ha declarado que, desde el hombre en el mundo fenoménico y hasta Brahma Tattva, que es el divino principio creador, todo es efímero y está sujeto al cambio. Sabiendo esto, uno no debería dejarse llevar por ningún apego a los objetos sensoriales, porque él lleva gradual pero inexorablemente a la esclavitud. De la misma manera en que, si quitamos la leña del fuego, éste se apagará automáticamente, así también, si quitamos los objetos sensoriales, dejamos impotentes a los sentidos. Las Escrituras han declarado de manera enfática que sólo la persona que considere como algo trivial, incluso la morada de Brahma mismo, y a la que no le interese nada que no sea la plena realización del Atma, será un verdadero vairagi o renunciante. Cuando Nachiketa llegó hasta Yama, el dios de la muerte, éste le dijo: «Te voy a otorgar el dominio y la soberanía sobre toda la riqueza y el poder del mundo». Nachiketa respondió: «Este mundo es transitorio, nada quiero con él. Querría tener la visión del Atma, quisiera indagar en el Atma y realizar la verdad última. El mundo, con todas sus ataduras y todos los sufrimientos que las acompañan, es para las personas que son dominadas por los objetos de los sentidos. A mí no me interesan». Supongamos que hemos estado viviendo en una misma casa por mucho tiempo y que un buen día debemos mudarnos a otra residencia. Empacaremos todas nuestras pertenencias, las pondremos en un transporte y las llevaremos a nuestra nueva casa. Y resulta una experiencia común
que lleguemos a los extremos de envolver cuidadosamente y llevar con nosotros las sandalias gastadas y las escobas viejas, porque pensamos que nos pertenecen. ¿Qué razón hay para esta actitud? La razón no es otra que el hecho que hemos llegado a estar atados por nuestros apegos a los objetos sensoriales. Y es por eso lo que nos hace tener tanto interés en empacar todos los trastos viejos, para llevarlos con nosotros en la idea de que nos pertenecen. Tomemos otro ejemplo, el del director de un colegio o una escuela. En esa institución educacional habrá un cierto número de artículos valiosos. Por ejemplo, en el laboratorio habrá equipos bastante caros. Habrá también muchas mesas, sillas, otro tipo de muebles, un reloj de muro, etc. Cuando este director se retira o es transferido, no sentirá apego alguno por todos estos objetos, de modo que se va con la misma mente libre con la que llegara. No se preocupará ni se molestará en pensar que está dejando atrás todos esos valiosos artículos. La razón para ello es que sabe perfectamente que nada de todo ello le pertenece. Son pertenencias de la dirección, de la asociación o del gobierno. Y es por ello que abandona la escuela con un sentimiento de desapego y de indiferencia hacia esos objetos. Allí donde haya un sentimiento de mí-ismo, de posesividad, estará el problema del sufrimiento. Si uno carece de ellos, no estará atado por nada y, por ende, no sufrirá. Podemos concluir entonces que solo el yo o el mí-ismo es responsable de todas estas esclavitudes, sufrimientos y pesares. Al igual que el director de la escuela, tienen derecho a hacer uso de todos los objetos que encuentren en el mundo, que no necesitan renunciar a los objetos en sí mismos, ni desechar las acciones o actividades. Simplemente renuncien al apego que sienten por esos objetos y desechen el apego que sienten por el mundo y sus actividades en él. Estos apegos deberán ser transformados y cambiados. Otra forma de expresar lo mismo es el decir: renuncien a los frutos de la acción, cumplan con sus deberes con un sentido de total desprendimiento, tomando conciencia de los defectos de los objetos. En el momento en que reconozcan estos defectos y las leyes inherentes a los objetos del mundo, serán capaces de sobreponerse a los apegos que sienten por ellos. Antes de un nacimiento, ¿quién es el padre y quién es el hijo? Antes de un matrimonio, ¿quién es la mujer? ¿Quién es el marido? Solo después del nacimiento habrá un padre y un hijo. Solo después del matrimonio habrá una mujer y un marido. Antes de ambos eventos no habría relación alguna y después de ellos tampoco habrá una relación. Los sentimientos de posesividad y de apego existen únicamente durante el corto periodo de transición. Todo ello se debe a defectos en nuestra visión de las cosas y en nuestra forma de enfocarlas. Proviene de una actitud de estrechez mental y de cortedad de vista. Solo nuestros sentimientos y actitudes son los responsables por todos nuestros pesares. Una vez que reconozcamos los defectos de los objetos, no quedará ya lugar para este tipo de posesividad. Es por ello que ellos han sido descritos como Marakam y Tarakam. Apego es Marakam y desapego es Tarakam. Traten de entender este principio particular de desapego de Tarakam. Se dice que, sin olvidar jamás esta verdad, uno puede estar ya sea en el estado de vigilia
en el estado de soñar o en el estado de sueño profundo, siendo perfectamente consciente de ser Jiva Tattva. El Tarakam representa el asociarse continuamente, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, con el Jiva Tattva. En este estado, uno no tiene ningún tipo de apego o de esclavitud, ni siquiera cuando sueña o en el estado de sueño profundo. Si estimulamos el sentido del apego durante el estado de vigilia, se presentará también en una forma sutil durante el estado del soñar y durante el sueño profundo. El estado del soñar puede compararse al reflejo en un espejo. Todo lo que experimenten en el estado de vigilia podrán verlo como el reflejo de estas impresiones durante el estado en que sueñen. Es por ello que el estado de vigilia y el del soñar vienen a ser algo como el objeto y su imagen. Si tomamos la senda correcta durante el estado de vigilia, reconociendo la verdad y comportándonos según la luz de esta verdad, entonces, incluso en el estado del soñar, seguiremos adelante por el mismo camino. Para transitar despiertos por ese camino, tendremos que reconocer los defectos de los objetos sensoriales y sobreponernos gradualmente a ellos, procediendo a renunciar a nuestro apego hacia ellos. Debido al paso del tiempo, todo sufre cambios. La comida recién preparada estará fresca y sabrosa. Mientras esté fresca, su potencialidad para entregar fortaleza y salud será excelente. Mas estos mismos alimentos serán tóxicos 2 días después. Todo lo que consideramos como bueno, útil, saludable y beneficioso se transforma en algo malo, inútil, insalubre y dañino después de un periodo de tiempo. Dentro del contexto del cambio que se produce con el paso del tiempo, podemos ver también nuestros 4 tipos de bhaktas: Arti, Artarti, Jignasu y Jnani. A través de un lapso de tiempo, la misma persona progresará a través de todas estas etapas. Podemos hablar también de los cambios en el curso de la vida de un individuo. Inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido es llamado bebé. Después de 10 años se le llama un niño. Después de 30 años, la misma persona se describe como un hombre y después de los 75 años es un abuelo. Tratándose siempre de la misma persona, se la va describiendo de acuerdo a estas diferentes etapas a medida que pasa el tiempo, con distintos nombres para connotar las diversas formas del mismo individuo. La vida del hombre, algo tan difícil de conseguir, sufre diversos cambios a medida que pasa el tiempo. Y si ello es verdad respecto del hombre, ¿cuánto más verdadero deberá ser para todos los demás objetos del mundo? Si preguntan por el mayor defecto del hombre, descubrirán que es el de los cambios que se producen en su ser físico, ya sea que sean positivos o negativos. Estos cambios son inevitables, puesto que los cambios le son inherentes a todo lo que hay en el mundo fenoménico. El hombre no debería desarrollar ningún apego o ningún sentido del miísmo por nada y por nadie. ¿Quién es la madre? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los miembros de la familia? ¿Quiénes son amigos? ¿Quiénes son enemigos? ¿Quiénes somos nosotros? Todos ellos son formas cambiantes. No podemos dar respuesta a estas interrogantes para siempre. A medida que nos hacemos conscientes de todos estos cambios que ocurren en el hombre, ¿cómo podríamos desarrollar algún apego hacia el hombre en cuanto tal? El Gita ha enseñado que uno debe reconocer todos estos cambios que se producen con el tiempo en cuanto defectos e imperfecciones fundamentales y por ende
deberíamos desarrollar un desapego total respecto de estas formas defectuosas que carecen de permanencia. Vairagya, entonces, es la disciplina de importancia primordial que habría de emprenderse. La segunda es abhyasa, o práctica constante. ¿A qué tipo de práctica la podemos denominar abhyasa? Una clase es tapas. Tan pronto la gente oye esta palabra, tapas, se asusta un poco. Inevitablemente asociamos tapas con el retirarse a una floresta, alimentándonos de las frutas y raíces que pueda haber disponible allí y exponiéndonos a toda una serie de riesgos y sufrimientos. En verdad, eso no es tapas. Ello no es más que exponer el cuerpo exteriormente a ciertas penalidades y así castigarlo. Mas tapas significa someter a torturas a los gunas, de rajas y tamas en nuestra mente, y eliminar los defectos que les son inherentes a los órganos sensoriales. Esto es el real tapas. Hay 3 tipos de tapas. Uno es el tapas físico del cuerpo, el segundo es el tapas vocal de la lengua y el tercero es el tapas mental. El tapas físico se refiere al utilizar el cuerpo para realizar buenas acciones, lo que incluye el culto al Señor y la expresión de nuestro sentido de gratitud sirviendo a almas insignes. Si ganamos su gracia, se reducirán lentamente ahamkara y mamakara, el ego y el sentimiento de posesividad del mismo. Una vez que declinan estas cualidades de ahamkara y mamakara, se desarrollan automáticamente las cualidades positivas y uno se verá atraído hacia la buena compañía. Ello hará que uno comience a leer y a estudiar el Gita, el Ramayana, el Bhagavata, el Mahabharata y otras grandes escrituras. Adicionalmente, uno comenzará a preocuparse de contribuir con caridad para la educación, para hospitales y medicamentos, para la alimentación de los pobres y para otras buenas causas. Y de la misma manera en que tradicionalmente los diferentes tipos de caridad representan los medios para usar el cuerpo en actividades sagradas, también este individuo estará empleando su cuerpo con propósitos sagrados. Desde el momento en que no incurra en actividades perjudiciales ni prohibidas, no se estará colocando en posición de ser dominado por el rajo o tamo guna. Se librará de su esclavizamiento, y todo ello puede describirse como penitencia corporal o tapas. El tapas oral o vocal representa el uso de palabras buenas y nobles. Incluso al hablar la verdad, uno no debería mostrarse severo ni cortante y tener cuidado de no herir a otros. Incluso manifestando la verdad, deben cuidar de no ser violentos ni de perjudicar a otros. En este contexto, el Gita ha dicho que la verdad debe ser dulce y no violenta. Empleen la sagrada lengua que se les ha otorgado para entregar alegría y deleite a los demás y para ayudarles. No le inflijan sufrimiento a la mente de otros. Usen sus pensamientos para ayudarles a concentrarse y a pensar en el Señor. Usen vuestra lengua para describir todos los gloriosos atributos del Señor. Hagan uso de palabras que signifiquen una ayuda para otros. Hagan uso de lo que digan para mostrarle a otros el camino correcto. Deberían ser capaces de explicarle a los demás todas las grandes y buenas experiencias que ustedes hayan vivido. Deberían corregir a la gente que va por camino equivocado, usando palabras positivas y una lengua dulce. Deberán asegurarse que nada de falsedad entre en vuestro corazón o se introduzca en vuestro lenguaje. Deberían convertirse en adeptos de la verdad y la no violencia.
Si siguen por la senda de la verdad, puede que tengan que enfrentar una serie de problemas. Un Maharishi, que estaba realizando penitencia, se había hecho el juramento de tomar el camino de la verdad y la no violencia, pasara lo que pasara. Un cruel cazador que supo de la senda emprendida por el sabio, trató de hacerle quebrantar su voto. El cazador comenzó a perseguir a un ciervo y lo hizo de modo que tuviera que pasar frente al rishi inmerso en sus tapas. El sabio vio que el ciervo se ocultaba tras unos arbustos. El cazador llegó corriendo y le preguntó al sabio: ¿Has visto pasar a un ciervo por aquí? El rishi se vio en un gran conflicto. Si decía la verdad, perjudicaría al ciervo, y si no la decía, estaría violando su voto. Por un lado, estaría cometiendo el pecado de lastimar a otro ser, y por otra parte, estaría cometiendo el pecado de mentir. Mas encontró una espléndida manera de enfrentar el dilema. Contestó: puede que uno no sea capaz de describir lo que vea, y hay cosas que uno puede describir que puede no haber visto en verdad. Los ojos que ven no pueden hablar, y la boca que habla no puede ver. Esa es la verdad. En estas situaciones difíciles, puede que uno deba adoptar este tipo de política. Uno no deberá decir una falsedad, pero puede que uno tampoco pueda decir lisa y llanamente la verdad. Cuando uno ha emprendido el tapas del tipo vocal, es muy posible que surjan circunstancias difíciles como esta, y uno debe cuidar de escapar a ellas sin proferir falsedades. Sean cuales fueren las circunstancias, uno no deberá pronunciar una mentira. Si no pueden decir la verdad, pueden quedarse impasibles y guardar silencio, en lugar de recurrir a una mentira. Veamos a continuación el tapas mental, el tercer tipo. Con él debemos desarrollar virtudes y buenas cualidades. Según el tipo de pensamiento que crucen por vuestra mente, vuestro rostro los reflejará. Es por ello que se dice que el rostro es la imagen de la mente. Todos los pensamientos se reflejan en él. Si sufren mentalmente, vuestro rostro reflejará ese estado. Si hay un pensamiento sagrado en vuestra mente, vuestro rostro se verá alegre. De este modo, se pueden ver fácilmente los defectos de la mente y sus pensamientos. Solo cuando el hombre alberga pensamientos sagrados, sentimientos sagrados y sagradas ideas en su mente, será capaz de vivir una vida feliz y alegre. Si hay malos pensamientos que nos torturen, cuando venga alguien a hablar con nosotros, aunque tratemos de sonreír, nuestra sonrisa será artificial y traicionará el perturbado estado interior de nuestro corazón. No deberíamos dejarnos arrastrar hasta un tal estado, sino mantenernos siempre mentalmente contentos. ¿Y cuándo estará uno feliz y contento? Solo cuando sus pensamientos sean positivos y sagrados. Y para lograr esos buenos y sagrados pensamientos en nuestra mente, debemos ejercer hasta donde nos sea posible el control sobre nuestros pensamientos. Por unas horas al día, al menos, uno debería guardar silencio. Esto le daría a la mente algunos momentos de descanso y de las ondas del pensamiento y de las palabras. También hay que recurrir al japa y a la meditación para darle algo de descanso a la mente. La repetición del nombre, el pensar en el Señor y la meditación contribuyen a producir tanto la pureza interior como la exterior. De la misma manera en que bañamos diariamente nuestro cuerpo y lo cubrimos de ropas limpias, la mente también debe recibir un baño regular de purificación para renovar su frescura y su santidad. Mas seguimos teniendo en cuenta solo la limpieza física y no la mental, que también es necesaria en nuestra vida. Los buenos pensamientos, los buenos sentimientos y las buenas acciones
tendrán que recorrer un largo camino hasta llegar a producir la limpieza interior. Tapas significa verdaderamente el llegar a producir una unidad física, vocal y mental por medio de permitir que acciones, palabras y pensamientos se hagan uno. Este es el real tapas. Un real Mahatma, un alma grande, es aquel que ha logrado gozar de la unidad de estos tres atributos. Si la mente, la palabra y las acciones son diferentes, una persona no podrá ser considerada una gran persona. Tapas se refiere a la destrucción del rajo y tamo gunas a través del sumergirlo en el guna sátvico. Esto se logra mediante el control del tamo guna o ayuda del rajo guna para lograr controlar a este con la ayuda del sattva guna. De esta manera, uno logra la armonía de los tres en conjunto. En último término, uno deberá sobreponerse incluso a la influencia del sattva guna mismo. Supongan que han pisado una espina. Para removerla de vuestro pie, no tienen necesidad de buscar un instrumento especial. Bastará con otra espina para sacar la primera, y luego pueden botarlas a ambas. De manera similar, los gunas inferiores que nos han dado tantos problemas pueden ser removidos con la espina del sattva guna, y hasta que no hayan eliminado los dos primeros, requerirán de la ayuda de este último. El sattva guna puede ser descrito como una cadena de oro, el rajo guna como una cadena de cobre y el tamo guna como una cadena de hierro. Las tres cadenas nos atan de igual manera. Puede que el valor del metal de cada una sea diferente, pero las tres sirven para encadenar. Si un individuo está encadenado por una cadena de oro, ¿lo podrá hacer feliz esta situación? No. El encadenamiento sigue siendo lo mismo, ya sea mediante una cadena de oro, una de cobre o una de hierro. De modo que hasta el sattva guna es causa de atadura, y en último término también tendremos que liberarnos de él. Debemos liberarnos de todo tipo de ataduras, mas requerirán del sattva guna hasta tanto no alcancen a la divinidad. Una vez que se fusionen en el Señor, el sattva guna desaparece. En ese estado ya no se presenta para nada la cuestión de los tres gunas o atributos. Solo cuando le ofrendamos estos atributos al Señor, quedamos libres de las cadenas de la esclavitud. El Gita ha enseñado que el controlar la mente, abhyasa y vairagya, la práctica constante y la renunciación, son esenciales. La práctica aquí no se refiere a la práctica diaria y normal del físico. Aquí, práctica significa usar el cuerpo, usar la mente y usar la lengua de manera tal que nos permita desarrollar el desapego. Práctica significa practicar aquellas cosas que nos ayuden a alcanzar la divinidad. Ellas deberán estar asociadas a la verdad y deberán ser puras. La verdad y la pureza son los reales instrumentos para hacer tapas. Mi deseo es que desarrollen estos instrumentos, los ofrenden a los pies del loto y santifiquen con ello sus vidas. Om Tat Sat. Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om
Shanti, Shanti.